Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a la inauguración del segundo encuentro de televisoras públicas de América Latina, organizado por Radio y Televisión Argentina. Nos acompañan hoy el presidente de Radio y Televisión Argentina, el señor Tristán Bauer, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, directoras de televisores públicas de la región, directores de RTA, la señora María Lenz, el señor Gustavo Cusinato y Marcelo Romeu, de las televisoras públicas de la región, el señor Raúl Cremux, director general del Canal 22, Conaculta, México, Gabriel Torres Espinosa, director del Canal 44 de México, Yole Mendoza, directora vicepresidenta de EBC Brasil, Rafael Balanza Recasén, director de Canales Educativos de Cuba, Pablo Álvarez, director general de MEC, República Oriental del Uruguay, Enrique Arosemena Robles, gerente general de Ecuador TV, Gustavo Porto Carrero, director de Bolivia TV, Edgar Padrón, vicepresidente de Venezolana Televisión, Rosa María Alfaro, presidente de Concord TV Lima, Perú, Gustavo Gómez, académico de la República Oriental de Uruguay, Sergio Arría, vicepresidente de Gestión Productiva de Vive Televisión Venezuela, directores de Canal Encuentro, Paca Paca, Deport TV e Inca TV, gerentes de la Televisión Pública y Radio Nacional, autoridades universitarias, invitados especiales, periodistas, artistas y trabajadores de la Televisión Pública y Radio Nacional. Antes de proceder con la inauguración, Radio y Televisión Argentina quiere aprovechar esta ocasión para comunicarles a todos ustedes que en el marco de la celebración de los 30 años de democracia en Argentina, la televisión pública estrenará en el mes de diciembre 10 nuevas producciones que resultaron de un concurso organizado conjuntamente con el Centro de Producción Audiovisual, CEPIA, de la Secretaría de Cultura de la Nación. Vamos a pasar a leer el listado de quiénes son los ganadores, y el jurado fue compuesto por el historiador Felipe Piña, los directores Susana Landó, Gustavo Fontán, Hernán Courián, Pablo Faro. Decidieron premiar a los siguientes proyectos. Magnicidio en Misiones, presenta Liliana Teresa Díaz. Cuestión de hábitos, presentante Promi SRL. Todavía cantamos, presentante La Paloma. Prisioneros de la Ciencia, una reparación histórica, presentado por Leticia Inés Slimán. Catrileo, presentante Francisco Benicasa. Sin Miedo, presentante Jorge Roca. Fotos de la Memoria, presentante Alexis Abarca. Bowen, Historia de un País, presentante Pandito Films SRL. Prohibido no leer, presentante Ariadna Ariasalvo. Los Choques Vilca, presentante Julio Alejandro Arroz. Y además, en calidad de suplente fueron elegidos 5 proyectos documentales en este orden. Maperos de la 31, presentante Diego Maximiliano Posadas. Democracia Azul, presentante Casiana Batista. El arte sale a la calle, presentante Daniela Blanco. Norma, presentante Mariela Vilches. Pequeños Rastros, presentante Asociación Civil Memoria Abierta. Ellos son los que han resultado ganadores de este premio que será emitido a través de la televisión pública, y este documental fueron premiados con una realización de 142.000 pesos para tenerlos en el aire. Señoras, señores, a continuación vamos a escuchar las palabras de Alejandro Verano, director de RTA. Buenos días. Muy buenos días a todos. Simplemente para dar un marco introductorio a estas jornadas, inicialmente un agradecimiento, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí presentes. Su presencia es la que garantiza el sentido de este encuentro, de estas reflexiones, de estos debates, de estas ideas que esperemos estos 2 días alumbren un nuevo paso en la plataforma de construcción continental de un camino juntos. Agradecerle muy especialmente a nuestros invitados internacionales, representantes de 11 países de América Latina, de sus televisoras públicas. Agradecerle a todos los trabajadores de Radio y Televisión Argentina y de Canal 7 en particular, que han hecho posible también con su esfuerzo la organización de este encuentro. Como siempre todos ustedes imaginan, estos son eventos en los cuales hay mucha gente que pasa días sin dormir, horas de organización, así que un especial agradecimiento a todos esos. Y también, por supuesto, un enorme agradecimiento a todos aquellos que con su esfuerzo en su trabajo periodístico, en su trabajo intelectual, en su militancia, han hecho posible que estemos viviendo en el país este extraordinario momento de desarrollo de nuestras comunicaciones. Este momento que por supuesto es posible a partir de la decisión política de nuestro gobierno nacional,
en el marco de un proyecto que ya lleva 10 años transformando la patria con políticas de inclusión y de fortalecimiento de derechos colectivos, tiene en el campo de la comunicación social un momento particularmente extraordinario. Todos sabemos, argentinos o no argentinos, de la trascendencia de lo que ha sido en nuestro país la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como hito hace más de 4 años, como hito comunicacional, pero también como hito militante y político, que revirtió años de desigualdad comunicacional y que abrió un camino que hoy nos permite estar construyendo juntos un futuro distinto. En ese sentido, destacar la presencia del presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Martín Sabatella, quien es hoy quien tiene a cargo la conducción desde la Autoridad Federal del proceso de implementación de esta ley, y desde ese lugar su aporte en esta mesa inaugural es sin duda muy trascendente para nosotros, como ha sido siempre este proceso político que a partir de la decisión de nuestra presidenta se inició conjuntamente con el esfuerzo militante de muchísimas organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho del país. Y agradecer, por supuesto, la presencia del presidente del Directorio de Radio y Televisión Argentina, Tristan Bauer, uno de los hombres que sin duda mejor expresa lo que ha sido la política de construcción de comunicación audiovisual y de medios públicos en el país en esta etapa. Así que con ellos dos vamos a dar inicio a esta jornada, a este segundo encuentro de televisoras públicas de América Latina, en el cual hoy y mañana además, festejo del Día del Periodista en Argentina, nos va a permitir un marco, creemos, importante, creemos, trascendente y esperemos muy productivo para el desarrollo de las comunicaciones en nuestro continente. Así que nada más, muchas gracias. No sé si lo hace el locutor o lo hago yo, pero queda, si no, Martín Sabatella en la palabra para todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Escuchamos la palabra del presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella. Buen día. Era el locutor al final. Era el locutor. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que para mí es un gusto estar acá por varios motivos. Y en ese sentido, bueno, felicitar a los compañeros, a las compañeras que han trabajado por la organización de este encuentro de América Latina, de las televisoras públicas de América Latina, de los comunicadores de América Latina. Digo, felicitarlos y felicitarlas, la verdad que me parece extraordinaria esta iniciativa, ya es el segundo encuentro de estas características. Para mí además es un gusto estar aquí. Muchos de los que conozco que están en esta sala en realidad conocen muchísimo más que yo sobre estos temas. Realmente yo tendría que estar sentado allá y escuchando a alguien acá, así que lo mío era simplemente ¿hice algo? No. Simplemente dar un saludo y acompañarlo a Tristán en esta bienvenida. Y en ese sentido también, de verdad, no porque él esté hoy aquí, ni porque justo corresponda en términos protocolares, pero la verdad que yo creo que hay una profunda transformación de los medios públicos en la Argentina, al calor obviamente de la decisión del proyecto nacional que lidera la presidenta, pero hay una profunda transformación y mucho tiene que ver también con el trabajo, el esfuerzo de Tristán, de su equipo, de los hombres y mujeres que lo acompañan, y yo tengo sinceramente una profunda valoración por este trabajo, así que para mí es un placer estar aquí acompañándolo. Además, la verdad que fue una referencia, y es una referencia para muchos de nosotros en materia de comunicación, en materia audiovisual, en materia de pensar la cultura nacional para un proyecto que ensanche, amplíe y profundice nuestra democracia y la llene de contenido social cotidianamente. Así que sinceramente para mí es un gusto estar acá, y además hacerlo en un contexto donde hay hombres y mujeres de los distintos países de la región, y en un momento extraordinario de la región que permitió que en cada uno de nuestros países nos volvamos a enamorar de la idea de que se puede, de que vale la pena, de la idea de que es posible y necesario construir esa patria grande que soñaban nuestros próceres para construir la felicidad de nuestros pueblos en cada una
de las regiones de esta América del Sur. Quiero decir, hay un momento extraordinario y por eso siempre estos encuentros latinoamericanos, en un momento como este, emocionan, entusiasman y siguen dando fuerza. Yo digo, saludo el debate y este encuentro porque creo que, como todos ustedes saben, hay una profunda discusión sobre la comunicación y el rol de la comunicación hoy en nuestros países. Por supuesto, todo el avance tecnológico, todo lo que va a un ritmo que a veces es difícil alcanzar, todo lo que tiene que ver con estas transformaciones profundas que se viven cotidianamente en lo que hace a lo tecnológico y en lo que hace entonces a esas nuevas herramientas. Y por otro lado, un debate profundo que va de la mano, que es cómo se democratizan todas esas herramientas y cómo se democratiza el conjunto de la comunicación para que la comunicación sea entonces una herramienta a favor del desarrollo de nuestros pueblos. Y por lo tanto, también ese debate sobre el rol de la comunicación en lo que hace a lo político, a lo social, a lo cultural, y en qué se ha transformado también la comunicación hoy en muchos países, y lo que sucede con la concentración mediática, lo que sucede también cuando esas estrategias corporativas, comunicacionales, concentradas, terminan actuando más como partidos políticos que como medios de comunicación, siendo en muchos casos articuladoras de estrategias antipopulares, antinacionales o expresiones de esa concentración mediática de los intereses concentrados, de los sectores del privilegio en cada uno de nuestros países, y como muchos sectores conservadores o derechas de nuestros países han perdido la brújula en muchos casos, esos medios corporativos o esos grupos concentrados terminan siendo articuladores de esas estrategias para enfrentar los avances democratizadores de nuestros pueblos. Digo, todo eso es parte del debate. Yo simplemente cosas que ustedes conocen mucho más y que van a desarrollar con mucha más profundidad. Y ahí también entonces el rol, obviamente, del sistema público, obviamente el rol del Estado y de lo público como garante de lo que queremos, valga la redundancia, garantizar, que es el derecho a la comunicación, el derecho a la información, la absoluta libertad de expresión, garantizar que nuestros pueblos puedan tomar la palabra, garantizar que nuestros pueblos puedan acceder, digamos, puedan tener esos derechos que yo describía. Por lo tanto, todo el debate de cómo se generan las nuevas herramientas comunicacionales ancladas en los distintos territorios para que esto suceda, y además cómo se enfrentan también las tendencias monopólicas que lesionan esto. E insisto, el rol entonces de lo público, el rol del Estado, que tiene otra lógica, que tiene otros objetivos, que no tiene que ver con la perspectiva comercial de mercado, sino que tiene que ver con esos objetivos sociales, políticos, culturales, y que están pensando entonces en esas herramientas, insisto, para que la comunicación tenga que ver con los proyectos políticos, sociales, culturales que queremos para nuestros países. Y digo, no es casualidad que se realicen estos encuentros o que se generen estos debates, se generen estas búsquedas o que se generen las leyes que se están debatiendo en algunos lugares más avanzados, otros menos, pero estos debates que se dan también en función de cómo democratizar la palabra, de cómo democratizar las voces. Y no es casual tampoco que tengamos en la Argentina una ley que estamos orgullosos, que viene a democratizar la palabra, y que ahora 2 o 3 cosas voy a decir sobre esto. Pero digo, no es casualidad, todo esto es hijo de lo que está viviendo esta América Latina, ¿no? Digo, es hijo de lo que está sucediendo en nuestros países. Por lo tanto, tiene que ver con esto que hablaba al principio, tiene que ver con estos procesos que corrieron la frontera de lo posible, que interpelan el poder, que construyen nuevos paradigmas, que dejan atrás el pensamiento neoliberal, el consenso de Washington, que deja atrás el pensamiento único, que empieza a pensar entonces en la democracia para todos y todas y no para una parte. Hijos de este momento histórico, de estos procesos políticos transformadores, de estos procesos donde en la mayoría de los países hay gobiernos cada vez más parecidos a sus pueblos. Digo, hijo de todo esto es que se generan estos debates y que se genera, por ejemplo, en la Argentina esta ley. Yo digo, la ley de servicio de comunicación audiovisual, y 2 palabras con esto para terminar, la ley de servicio de comunicación audiovisual en la Argentina tiene una historia de debate y de militancia de muchísimos años.
son, Mariana, no sé, 26, 27 años de debate sobre esta ley, sobre la necesidad de tener una ley que deje atrás esta norma oscura de la dictadura militar. Militantes académicos, de la cultura, de la política, de los movimientos sociales, de los gremios, de la comunicación en general, digo, foros en todo el país, debates extraordinarios que enriquecieron muchísimo esta propuesta, que elaboraron una coalición para la comunicación democrática que juntaba a todos estos sectores, que se elaboraron 21 puntos, que eran básicamente eso, los 21 puntos que tenían que ver con los ejes centrales de la transformación que la comunicación necesitaba en la Argentina desde la perspectiva de esas organizaciones que habían debatido todo esto. Digo, una historia militante profunda, pero que se encuentra esa historia militante profunda con un momento de la Argentina, con un gobierno que viene a transformar, que viene a romper el molde, con un gobierno que justamente nació para distribuir y que tiene como rasgo de identidad constitutivo la distribución con equidad, y en este caso entonces también la distribución de la palabra. Entonces, la realidad es que hay un encuentro de esa historia militante profunda, de lucha desde la apertura democrática por tener herramientas, una ley que genere esas herramientas comunicacionales, que democratice la comunicación, que garantice una distribución con equidad de esas herramientas y además que enfrente las tendencias monopólicas y que además también discuta otras cosas, como los contenidos nacionales, los contenidos independientes, locales, como la participación de los sectores comunitarios, organizaciones populares sin fines de lucro, que la ley establece, ese 33% que establece como obligatorio u otras cosas. Pero lo que quería decir es que esa historia militante se encuentran con un gobierno que viene a transformar. Por lo tanto, que la ley hoy haya llegado al Parlamento hace 3 años y medio, se haya votado, tiene que ver con el momento histórico que vive la Argentina, tiene que ver con este momento que nosotros entendemos como la década ganada, una década ganada a favor del pueblo y una década ganada también, entonces ahora, con este proceso político, con esta ley y con la voluntad, obviamente, de quien fundó este nuevo proceso en la Argentina, que es Néstor Kirchner, y quien lidera este proceso hoy, que es Cristina, nuestra presidenta, digo, al calor de esta ley, una vocación, por lo tanto, de transformar esto. Y en ese sentido quiero decir que estemos debatiendo esto y que se produzcan estos debates en distintos países de la región y que tengamos esta ley, tiene que ver con el momento político, histórico, cultural, social que vive nuestra región. No hubiese pasado de otra manera, no hubiese pasado de otra forma. Por lo tanto, indiscutiblemente hay una relación entre un proyecto político transformador para la región y las herramientas comunicacionales que esa democracia necesita, ¿no? Entonces, y ahí es donde surgió la ley, y como hablé demasiado de esto y ahora muy poco del otro, pero que es esta ley que yo decía, que surgió con esa historia militante, que llega con la voluntad política del gobierno, llega al Congreso, todos los que, digamos, los que somos de aquí lo conocemos, pero para los invitados de otros países quizás esto no se conoce, pero bueno, esta ley que salió con amplia mayoría en el Parlamento Nacional, votada no solamente por nosotros, por el mundo oficialista, sino también por sectores de la oposición, pues una ley que logró grandes consensos en el Parlamento, que después de los debates históricos también siguió debatiéndose en el propio Congreso, en foros en distintos lugares del país, y esa ley que tiene 2 grandes ejes, un eje que es fomentar la generación de nuevas herramientas comunicacionales, radios, canales, señales, productoras de contenidos audiovisuales, que impulsa obviamente que se generen estas nuevas herramientas para que entonces existan la posibilidad de que el conjunto de nuestro pueblo, en el conjunto del territorio nacional, con un profundo carácter federal, pueda tomar la palabra y se le garantice ese derecho a la comunicación, y además que en cada rincón de la patria pueda expresarse sus tonalidades, sus matices, sus tonadas, sus historias, su rasgo de identidad, sus características, y que no pongamos una radio en Jujuy y veamos que llueve aquí a la vuelta en el Obelisco, sino que sepamos qué pasa ahí, o sea, que nos podamos empezar a ver más nosotros en esas pantallas y no solo a otros. Entonces, digo, nosotros en términos de identidad, en términos de pertenencia, en términos de lo que somos, tiene ese objetivo de esa generación de nuevas herramientas comunicacionales
y que ha generado un impacto que Tristán seguramente contará mucho mejor que yo, porque él además ha sido más protagonista que yo de toda esta transformación, y que se ha expresado en infinidad de radios, canales, señales, en escuelas, en universidades, en pueblos originarios, en municipios, en provincias, en contenidos también de horas de producción audiovisual, con el Ministerio de Planificación, con Inca, bueno, con todo lo que el equipo de Tristán también conduce, porque esto, el requerir contenidos, cuotas de contenidos nacionales ha generado la producción también de estos contenidos. Digo, hay toda una parte que tiene que ver con esas herramientas y eso es lo que está en marcha. Y después otra gran parte de la ley que está vinculado a enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática, las posiciones dominantes que lesionan la libertad de expresión, que lesionan la pluralidad, que lesionan la diversidad de voces y que por lo tanto es necesario enfrentar. Y ahí la ley lo que establece son límites a la tenencia de los medios, límites a la tenencia de medios por las empresas para que no haya un gigante toma todo que lesione el resto. Entonces, eso implica que la ley obliga a un proceso de adecuación del conjunto de las empresas de la comunicación para que todas estén en el tamaño que la ley establece, para que, insisto, no haya un gigante que lesione al resto. Y eso estamos en debate. Quiero que ustedes sepan, todas las empresas de la Argentina, menos una, menos el Grupo Clarín, ha presentado su plan de adecuación, ha entendido que la ley es la ley y que la tiene que cumplir, una cosa obvia, pero pareciera ser que lo obvio para la mayoría no es tan obvio para quienes durante muchos años estuvieron por encima de la ley, pudieron actuar por encima de los poderes del Estado, por encima de la democracia, lesionando a la propia democracia. Entonces hay una sola empresa que es la que no cumple con el plan de adecuación, que ha cuestionado esto en la justicia, y a su vez, obviamente, es la empresa que tiene mayor concentración mediática. La ley prevé, por ejemplo, 24 sistemas de cable y esta empresa tiene 240. La ley prevé el 35% de la cuota del mercado como máximo, esta empresa tiene el 60%, pongo algunos ejemplos. Bueno, y además, sinceramente, creo que es una empresa que ha estado acostumbrada a construir su poderío económico y político por encima del cumplimiento de las normas. Entonces, ha construido parte de su poderío económico con los vínculos oscuros con la dictadura cívico-militar que se inauguró en el 76 en la Argentina. Ha construido también su poderío con los vínculos con la década del 90, que ha sido una década muy dura para este país, porque fue la época de mayor exclusión y concentración económica, y ha construido también su poderío económico extorsionando a los cable operadores PYME desde tener el monopolio del fútbol, dándoselo o no para que si no se lo daban lo fundían, si lo fundían lo compraban, así construyó su poder también. Y eso es lo que esta ley viene a revertir, viene a democratizar entonces también la tenencia de los medios. Insisto, esta empresa lo que cree que puede estar por encima de los poderes del Estado. De hecho, lo han estado. Entonces, están acostumbrados a llamar a presidentes y decir lo que tienen que hacer, todas las corporaciones, a llamar a diputados, senadores y decir lo que tienen que votar, y lo que no aceptan, lo que más bronca le da, lo que no pueden aceptar, es que no mandan más, y que hoy manda quien tiene que mandar, que es el pueblo, y por lo tanto ya no es un debate de la ley de medios nada más, es un debate entre las corporaciones y la democracia, y hoy lo que no aceptan es que desde el 25 de mayo del 2003, cuando asume Néstor Kirchner en la Argentina, entre otras grandes y profundas transformaciones, se recupera la soberanía política en la toma de decisiones y hoy se decide donde se tiene que decidir, que es en la Casa de Gobierno o en el Parlamento Nacional y no en la oficina de un CEO de ninguna corporación. Entonces, en ese debate estamos con la aplicación de la ley, pero digo, a pesar de quienes no les gusta y a pesar de quienes no quieren cumplirla, la ley avanza, ha tenido un fuerte impacto, digamos, yo después, tengo acá un resumen muy chiquito, pero del impacto de la ley, no desde que estamos nosotros, yo no creo que el mundo empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va, de estos 3 años y medio de trabajo, de la aplicación de la ley y de la voluntad transformadora de la comunicación de este gobierno previo también a la aplicación de la ley, pero 4.200 nuevas horas de contenidos audiovisual, 900 series de ficción, cosas que tienen que ver con el Ministerio de Planificación,
con lo que maneja Tristán, con el Inca, con un montón de espacios, del Ministerio de Educación, muchísimas. 2.800 horas nuevas de contenidos audiovisuales, se pasan en 30 canales nacionales y provinciales, 45 nuevas cableras por cooperativas, digamos, producen 2.800 horas diarias de programación propia, esas 45 cooperativas, 100.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, vinculados al tema de la transformación de la comunicación. La televisión digital abierta ya tiene 23 canales, ¿no? Algo así. Digo, cantidad, no voy a aburrir con esto, pero cantidad de cosas, 1.132 frecuencias de radio nuevas, 45 asignaciones de televisión para universidades, 152 radios en escuelas primarias y secundarias, distintas cuestiones, 52 radios FM nuevas en universidades, 200 radios comunitarias, radios de pueblos originarios. Lo que digo es, hay una cantidad, se ha avanzado, digo, a pesar de quienes no quieren, se ha avanzado en la creación de nuevas herramientas y también avanzamos en el plan de adecuación. Y en el caso puntual de quienes están judicializados, está en la Corte y esperamos que esto se resuelva rápidamente para aplicar integralmente la ley. Y todo esto, obviamente, no podría, el proceso de democratización de la palabra, de democratización de las voces, el proceso tiene, por supuesto, un rol que es, en este caso de la ley, que es regular ese mundo de la comunicación audiovisual para articular el lugar del sector privado, que tiene objetivos determinados, empresariales, pero que tiene que estar también dentro de las pautas que establece el Estado, la porción que está vinculada a las organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro y un avance también muy importante de todo lo que significa los medios públicos, que es lo que ustedes básicamente hoy tienen como tema central y por lo tanto ese lugar de lo público y del Estado y el valor de lo que significa las herramientas públicas que tienen, insisto, una perspectiva distinta, es también lo que ha enriquecido profundamente esta transformación de la comunicación en nuestro país. Por supuesto, creemos que hay muchísimo por hacer, muchísimo por seguir andando. Muchos de los que están acá son los más responsables para avanzar en esta línea y son quienes han, con su capacidad, con su creatividad, con su compromiso militante, con su historia, han logrado dar estos pasos. Pero bueno, creo que es importante entonces que podamos debatir, como estamos haciéndolo acá, con el conjunto de hombres y mujeres en la región, cómo vamos dando estos pasos, como esta plataforma continental que decías vos recién, con estos 11 países que hoy están aquí. Bueno, cómo pensamos entonces esta comunicación que obviamente, más allá de las características particulares de cada uno de nosotros y cada uno de nuestros países, hay muchas cuestiones comunes, hay muchos problemas comunes, hay muchas cosas, nos sucede lo mismo, para hacerlo sencillo, enfrentamos muchas veces las mismas cosas, entonces enriquecernos mutuamente con las experiencias de cada uno de ustedes, así como yo he transmitido algunas de las cosas que estamos haciendo nosotros, todo lo que se hace y, en cada uno de los países, me parece que seguramente nos va a permitir salir con más fuerza para aquí y para volver a cada uno de nuestros lugares a seguir construyendo esa profunda transformación de la comunicación, esa comunicación popular, nacional, democrática, latinoamericana, que tenga que ver con estos proyectos que estamos construyendo y soñando en nuestro país, ese futuro común que estamos construyendo, al calor, insisto, de esto que nació en la región en estos últimos años y que permitió que nos podamos volver a enamorar de la idea de que hay un futuro común para construir y que vale la pena pelearlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación va a hacer uso de la palabra el presidente de Radio y Televisión Argentina, el señor cineasta Tristán Bauer. Cineasta, dice ahí Bonavecchio. Estoy autorizado, ¿no? Es verdad que vengo del cine y hacia el cine voy. Bueno, primero la bienvenida, sobre todo a los compañeros directores de los distintos canales de nuestra América, a todos los aquí presentes. Muy especial el agradecimiento a tu presencia, Tati Almeida, y en vos.
Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo. Para nosotros, queridos compañeros latinoamericanos, tener a las madres, tener a las abuelas como ejemplo vívido, como ejemplo de resistencia, como ejemplo de lucha, lo que ellas han vivido y cómo desde la paz fueron construyendo la victoria y construyendo la democracia, es un ejemplo que nos llena de vida, nos llena de esperanza y nos obliga con esa bandera inmensa de estos tiempos, que es la bandera de los derechos humanos, a recorrer esta construcción de nuevos medios, nuevo mapa mediático, como decía Martín, nuevos medios públicos, con esos ejemplos extraordinarios de construcción. Y creo que son fundamentalmente los tiempos que vivimos, tiempos de construcción, de avance, de transformación, que nos encuentra unidos. Martín decía que no es casual y estamos seguros que no es casual. En estos años me ha tocado viajar mucho por América Latina, ver que los problemas son los mismos y que vamos encontrando soluciones a esos problemas. Gracias María Seoane también por tu presencia, directora de Radio Nacional, que ha avanzado mucho en estos encuentros de radios públicas de América Latina y que ya va, como siempre, la radio más avanzada que lo que estamos haciendo aquí en la televisión. Los latinoamericanos tenemos un momento de nacimiento, nuestros países nacieron más o menos hace 200 años, y esas revoluciones que fueron anticolonialistas, revoluciones que fueron antiimperialistas, nos une ese origen. Hace pocos días, una vez más, nos congregamos aquí en la Plaza de Mayo. Allí está el Cabildo que se sesionó hace 200 años y conmemoramos varias cosas. Por un lado, ese origen, esa revolución que nos dio vida y que cuando uno analiza la historia de los países de América encuentra que las situaciones de lucha fueron similares. Esos dos gigantes, San Martín y Bolívar, encontrándose, representan esos dos hombres la lucha de todos esos pueblos, que era la lucha contra el colonialismo y la lucha por la libertad. Y siempre es esa así como tenemos las madres, las abuelas como ejemplo de lucha, tenemos a esos gigantes que nos dieron la independencia, que nos dieron la libertad. En esa plaza también evocamos los 10 años que asumió Néstor Kirchner, que para nosotros fue otro mojón muy importante en nuestra historia y que junto a presidentes que ahora sí se parecen a sus pueblos, como lo son los presidentes de estos tiempos de América Latina, marcaron y se abrazaron por la unidad. Cuando cumplimos 200 años, aquí hicimos una gran celebración del bicentenario de nuestra revolución, del inicio de nuestra independencia. Y para mí es uno de los momentos más hermosos de mi vida cuando la presidenta Cristina inauguró el Salón de los Patriotas de América Latina, que tendríamos que visitar. Olivier, organizamos una visita ahí a Casa de Gobierno, que conozcan ese espacio porque es muy enriquecedor ver ahí los cuadros donados por cada uno de los presidentes de nuestra América que representan a todos aquellos luchadores. Y de repente en aquella noche se abren las puertas y había más de 2 millones de personas en la plaza y en las calles de Buenos Aires, y 7 presidentes de América Latina recorriendo, cruzando toda la plaza
parándose frente al cabildo, viendo imágenes y sonidos que representaban nuestra historia y después caminando hasta un palco, 5 o 6 cuadras más, inimaginable. Era imposible concebir esa imagen de 7 presidentes de América rodeados de pueblos sin seguridad, porque no hay condiciones de seguridad con tanta gente, evocando, recordando ese pasado con todos esos números artísticos que por allí pasaban. Y eso, como dice Martín, es un símbolo, es una imagen de estos tiempos, es una imagen de esta batalla cultural que nosotros estamos librando. Y el nacimiento de la televisión argentina, el nacimiento, nuestro nacimiento, y del cual nos hacemos cargo, tiene también como presencia fuertísima esa plaza. Y tiene también como marca definitiva el encuentro de un presidente democrático con una mujer extraordinaria como fue Eva Perón, dialogando con su pueblo. La televisión argentina nace el 17 de octubre de 1951, hace un poquito más de 60 años. Es una época en que las cámaras transmitían, donde no había registro para grabar, pero por suerte está el cine, están las fotografías y están las cintas magnéticas que nos recuerdan ese tiempo, que evocamos ese tiempo. Entonces nuestra televisión nace con un discurso de Eva Perón, nace como un discurso de una mujer en nuestra plaza, y es un discurso que es fundamental, que es esencial para todos los argentinos. Es un discurso que también nos deja un mandato muy fuerte. Ella allí pronuncia esas palabras que quedan para siempre, y aunque dejen el camino, ella estaba muy enferma. El cáncer estaba muy avanzado, estaba muy flaquita, se lo veía allí en las fotografías. Está el general Perón sosteniéndola por la cintura, y ella dice: y aunque dejen el camino, jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Y así nació la televisión en nuestro país, y ese es el momento de nacimiento, y nosotros nos hacemos cargo de recoger esa bandera y de llevarla a la victoria en estos tiempos de construcción democrática que nos toca vivir. Vinieron después de aquel momento épocas terribles, no solamente para la Argentina, sino para toda la América, tiempos de las tiranías, de los golpes militares, lo que significó en Chile el bombardeo a la Casa de la Moneda, la muerte de un presidente democrático ejemplar como lo es, lo fue y lo será Salvador Allende. Todos esos ejemplos fueron quedando en nuestra memoria. Y las dictaduras que hicieron tanto daño que tan bien conocemos aquí y que también conocen ustedes de la manera que se expresaron en cada uno de nuestros países. Y por suerte, como decía Pablo Neruda, después la verdad triunfa, la lucha de los pueblos triunfan, los humildes triunfan, decía él. Viene este nuevo momento. Este nuevo momento que nos empieza a encontrar en unidad. Después de las dictaduras, el neoliberalismo, la destrucción de lo público, es más, lo público utilizado para destruir, que había que terminar con lo público. Y cuando yo a ustedes por ahí les digo Neustadt o Mariano Grondona y no reconocen, pero en cada uno de sus países estaba el periodista al servicio de esa concepción neoliberal, diciendo: nuestros países tienen riquezas que son petróleos, tienen vías de comunicación ferroviarias, tienen aviones que recorren los cielos nacionales, y eso no puede ni debe estar admitido en energía, y eso no puede ni debe estar administrado por el Estado, eso hay que pasarlo a las manos privadas. Y así fue, y se fue martillando y martillando y martillando, y toda la época del neoliberalismo y el estallido en cada uno de nuestros países
hacia los años 2000, 2001, 2003. Y en esos marcos de nuestra América, donde los canales públicos, las radios públicas eran destrozadas, en la Argentina el discurso era repartir dinero entre culos y tetas cortando manzanas, y ustedes conocen, o se los destruía, se los achicaba, se los dejaba sin audiencia, o se los pasaba a trabajar por imitación de los canales comerciales. Y en este marco de destrucción, en ese marco de neoliberalismo, en ese marco del mercado que iba a derramar sobre los más humildes, sobre los que menos tienen, y lo único que se derramó fue más miseria, más destrucción. En ese marco aparecen en América Latina nuevos presidentes de esa lucha. Por supuesto que en esos años de neoliberalismo hubo muchos movimientos de resistencia, y a nivel de medios estaban ahí todas las radios alternativas, el cine latinoamericano conservando su fuerza, nuevos proyectos en las universidades de los estudiantes, pero ese discurso, nuestro discurso de resistencia, parecía más amarrado a aquel momento de democracia, a aquel momento de revolución cubana, más amarrado al pasado que había transcurrido, que a un verdadero proyecto de transformación, que a un verdadero proyecto de futuro. Parecían más los estertores de aquel pasado que una apuesta a un nuevo presente, a un nuevo futuro. Pero ahí aparecen, una vez más, en la historia, aparece Chávez, aparece Néstor Kirchner, aparece Evo Morales, aparecen tantos presidentes, Lula, Rafael Correa, y todos en democracia, y todos en paz, comienzan a avanzar en una nueva construcción. Y entonces aquello que parecía imposible se empieza a transformar en lo posible. Aquello que parecía una lejana utopía, y utopía en el verdadero sentido de la palabra, en el sentido de lo que no se puede construir, se empieza a transformar en un sueño que se puede construir. Y el fortalecimiento de UNASUR y el fortalecimiento de CELAC y nuestros presidentes yendo junto a nuestros pueblos, avanzando en esta construcción. Por eso yo creo que este encuentro es fundamental para nosotros. Es fundamental también porque se da en un momento de crisis profunda a nivel global, la crisis del capitalismo, que se expresa de una manera tan cruda y tan cruel en los Estados Unidos de Norteamérica, que se expresa en Europa. Leíamos el otro día los índices de desocupación de España y los índices fundamentalmente de desocupación juvenil en España. Y en este marco mundial, entonces, nuestros países unidos avanzando en esta construcción. Por eso este encuentro, porque también aparte de esta situación que es social, que es política, que es económica, hay un cambio tecnológico que es fundamental que nos encuentre unidos. Es un momento de multiplataformas, es un momento de multipantallas, es un momento que aquellos áreas que hasta hace muy poco tiempo estaban estancos, y los cineastas andaban por un lado y los videastas por el otro, y la televisión por el otro y la radio por el otro, empezamos a compartir de la mano de Internet, de la mano de las nuevas tecnologías, de la mano de los celulares. Mateo, cuando hablábamos hace algunos años de la importancia que iban a tener los celulares, bueno, lo que estamos viendo ahora en esta nueva transformación tecnológica, que es una transformación para la transmisión de imágenes y sonidos, pero que también lo es para la producción, y el tremendo impacto cultural que tiene esto. Todos nuestros países tienen hoy, y acá por suerte estamos muy avanzados, esto de ir aproximándonos, trabajar para que no sea como era hasta hace poco, que muy pocos tenían mucho y que los pueblos tenían muy
muy poco. Y como, por ejemplo, el impacto de las computadoras, de las netbooks en las escuelas. En la República Argentina llevamos distribuidas cerca de 3 millones de netbooks. Ya hay muchas provincias enteras, como la provincia de La Rioja, donde todos los niños van a la escuela con su computadora. Y allí la tienen. Y de la mano de esos niños, sus padres aprenden informática, aprenden lo que es la internet, lo que es el Wi-Fi. Ahora, nosotros no entendemos estas computadoras como simples elementos para analizar algún programita, abrir y cerrar. Para nosotros estas computadoras también son máquinas que tienen la posibilidad de captar imágenes y de captar sonidos, que se transforman en cámaras de foto, que se transforman en filmadoras, que se transforman en sistemas de edición. Y entonces desde el Ministerio de Educación tenemos hoy 3 millones de niños con estas computadoras, generando imágenes, armando sus propios discursos, sus propias miradas. Tenemos un ministerio que trabaja con estos planes, un ministerio que ha generado una verdadera maravilla, como es el canal de televisión Encuentro, la televisión, los 3 millones de niños con computadoras, la web del canal del Ministerio de Educación y entonces una gran red. Nos preocupa a nosotros esto de la diversidad de discursos, de la creación de las nuevas imágenes, la diversidad de miradas. Estamos en un escenario nuevo. Jamás hubiera soñado yo. Tengo 54 años, he estudiado cine, me he formado en todas las técnicas cinematográficas. Nunca hubiera soñado, siempre apasionado de la tecnología, nunca hubiera soñado que tan rápido, en tan solo 4 o 5 años, toda esta situación se iba a presentar sobre nosotros. Y nosotros entonces, como Ministerios de Educación, como responsables de quienes administramos los medios públicos, hoy más que nunca tenemos que estar alerta a estos cambios y que estos cambios sirvan para el mejoramiento humano, como decía José Martí, sirvan para la transformación social, sirvan para trabajar por más y más y más equidad. Muchos pasos hemos dado aquí en la Argentina en estos tiempos. Yo nunca me voy a olvidar cuando hace unos 8 o 9 años toma la decisión el expresidente Néstor Kirchner, de la mano del ministro Filmus, de crear el canal del Ministerio de Educación. Y ahí nos pusimos a trabajar. Y en una tarde vamos con Daniela a presentarle al presidente Néstor el proyecto que teníamos y nos ponemos un grupo allí a hablar. Y en un momento de la discusión, de la charla, se había sumado otra gente, Néstor me lleva a un costado y me dice: mirá, Tristán, la verdad que es buenísimo. Él cuando se entusiasmaba con algo parecía más entusiasmado que el que llevaba el proyecto y lo tomaba, lo hacía propio y lo impulsaba y nos obligaba a nosotros a ir más rápido y con más fuerza. Dice: ¿sabés por qué me gusta esto? Nosotros veníamos, Tati me dijo así, nosotros venimos de un modelo de la cultura de la muerte. Lo que hizo la dictadura militar fue atroz, pero lo que hizo fundamentalmente es imponer una cultura de la muerte, lo que significa tanto horror, la ESMA, todas esa cosa espantosa que ni siquiera los nazis habían hecho. Esa cultura de la muerte se transformó de repente de la mano del neoliberalismo en la cultura del dinero y se acabó la palabra solidaridad y todo pasaba por el individualismo y quién tiene más bienes. Nosotros tenemos que revertir esto y ese canal que ustedes están pensando con Filmus tiene que transformarse en eso, en un impulsor de la cultura de la vida y tenemos que apostar a esa construcción. Para mí fueron muy fuertes, muy claras esas palabras. Yo voy a agradecer toda mi vida, como en los momentos más difíciles, porque fue muy resistida la señal de Canal Encuentro. ¿Te acordás, Mateo? ¿Te acordás, Jessica, cuando del grupo Clarín me llamaron por celular y me dicen: muy linda la señal que ustedes han subido al satélite, pero esta señal no se la va a bajar ni Magoya? Y tuvieron razón porque solamente un cable operador del Chaco bajaba
la señal de Canal Encuentro y hubo que trabajar mucho, y de nuevo la decisión de personal de Néstor, cuando sentó a Oscar Parrilli, al Grupo Clarín, a nosotros, y se logró que Encuentro se empiece a ver por el cable, y de ahí después a la televisión digital y todo lo que nosotros ya sabemos. Hemos desde aquel momento avanzado en construcción. Los cambios en Canal 7, la televisión pública, creo que son muy profundos. Al asumir Néstor, Canal 7, a nivel tecnológico, era un museo de 1978, con la tecnología que se había traído para instalar el color, pero por supuesto desgastado, destruido, ya las cámaras estaban tan viejas que no podían tener convergencia y se perdía hasta la cromática, hasta el color. Bueno, de aquella situación a lo que ocurre hoy con el gobierno de Cristina, que Cristina le dio aún más impulso que Néstor a los medios públicos, es un canal que desde el punto de vista tecnológico está 100% en alta definición, tiene el mejor transmisor analógico también del país, y aquello que se había perdido, que era la motivación para el trabajo, lo hemos recuperado y vamos avanzando. Gracias Martín, que está Martín Bonavetti desde el primer día al frente de la dirección del canal, y que vamos construyendo esta televisión pública, generalista, en la República Argentina. Hablábamos ayer con el compañero director de Bolivia y él me decía, ¿sabés qué es lo más importante que tenemos que hacer nosotros? Digo, ¿qué, compañero? Tenemos que hacer una televisión para nuestro pueblo. Y creo que ahí en esa expresión, en esa síntesis, una televisión al servicio del pueblo, está la tarea que tenemos nosotros por delante. Creo que en torno a la televisión pública, lo que significó la creación de Encuentro, lo que significó como hijo de Encuentro, primero una franja, el nacimiento de Paca Paca, el canal para nuestros niños, construido, diseñado para y por nuestros niños, con esa belleza, con el amor que se realiza todos los días. No sé, Verónica Fiorito andaba por ahí, ¿quién lo conduce? Y la necesidad, porque generalmente nosotros pensamos en las noticias, el periodismo y los noticieros, y está muy bien que así sea, y está muy bien que así sea, y tenemos que trabajar mucho en todo el área de la información. Pero no podemos descuidar la formación de nuestros niños. Hoy el grupo Cablevisión tiene 7 señales infantiles. 7 señales infantiles. No cumple con la ley, no cumple con la reglamentación y se niega a poner en la grilla de cable la señal Paca Paca generada desde el Ministerio de Educación de la República Argentina y muchas producciones hoy ya hechas en coproducción con televisoras hermanas de América Latina. Y esas 7 señales con la cual nuestros niños desde muy pequeñitos, porque ya está tan segmentado que hasta el cine preschool está ahí presente, esas 7 señales provienen todas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y se le niega el ingreso allí del canal para los niños del Ministerio de Educación de la Nación, y creo que es un ejemplo de televisión infantil mundial, global. Y entonces se dispara ese mensaje diciendo que está en un español neutro. Porque neutro, ¿por qué? Para que se entienda en todos los países y porque es un idioma que le pertenece a todos. En realidad no es un idioma que le pertenezca a todos, es un idioma que no le pertenece a nadie. Y nosotros creemos fundamentalmente, esencialmente, en el concepto de diversidad cultural. Que los niños de Jujuy hablen como hablan los niños de Jujuy, que los niños de Córdoba hablen como hablan los niños de Córdoba, que los niños de la Patagonia como los de Patagonia, que los de México como los de México, que los de Cuba como los de Cuba, y es así como se construye un verdadero modelo cultural
donde la belleza, donde la diversidad sean los valores fundamentales. Esto tiene que ver con ese otro modelo. Nos hablaba Martín de la ley de radiodifusión de la dictadura, y es verdad, hipercentralizada, cuando el Estado ese demoledor lo tomó todo, pero que de la mano del neoliberalismo se transformó en otro modelo también monopólico, donde disparaba únicamente este otro discurso. Y entonces creo que una de las tareas es en el fortalecimiento de las francas infantiles, en el fortalecimiento de nuestros canales infantiles y en lograr hacer finalmente canales de televisión para toda nuestra América Latina, donde nuestros niños se formen con la extraordinaria riqueza que tienen nuestros países, con la extraordinaria diversidad de colores, de aromas, de expresiones, de músicas, de miradas que tienen nuestros países. En términos de la información y del periodismo, también es mucho lo que tenemos para debatir. María es una mujer, una personalidad fundamental de debate permanente, de construcción permanente en estas ideas. Por allá anda el director, el gerente general del noticiero, no sé dónde anda Carlito. Bueno, Carlito Figueroa es alguien con quien trabajamos todo el tiempo, y todos los periodistas que están aquí presentes, gracias por su trabajo cotidiano en los medios públicos. Hoy vamos a escuchar a Ignacio Ramonet dando una clase magistral. Creo que Pedro, vos vas a estar con él, a ver si reflexionamos y avanzamos en este frente. Es decir, la televisión digital terrestre es otra área tecnológica fundamental. Me tocó estar en ese proceso desde su génesis, desde su nacimiento. Viajamos al Japón para elegir la norma. Y para mí fue emocionante aquel día que llegamos a la ciudad de Bariloche, cuando en una cumbre de presidentes se abrazaron Lula y Cristina, y la Argentina adoptó la norma brasilera o japonesa de televisión digital. Y hoy todos los países, a excepción de Colombia, primero el Uruguay había elegido otro camino, hoy también estamos con la misma norma, tomamos esto. Y esto que es tecnología, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la construcción de un modelo de comunicación, es algo extraordinario. Es muy distinto a aquella realidad de los años, finales de los años 70, comienzo de los 80, cuando tuvimos que pasar del blanco y negro, tuvimos que pasar al color, y cada país fue por caminos distintos. Uno iba por el NTSC, otro por el PAL-B, otro el PAL-M, y entonces había incompatibilidad y solamente consumíamos los que nos querían vender los lobistas de los países internacionales. Ahora no, estamos todos juntos en este desarrollo. Es muchísimo lo que estamos haciendo con Venezuela, avanzando en esta construcción, y es muchísimo lo que tenemos por delante para construir este nuevo modelo de comunicación latinoamericanos. Y después, tal vez como primer paso sea muy importante empezar a vincularnos en red, ¿no? Acá hay una propuesta de la mano de Internet, de la mano de las posibilidades de generar plataformas propias, empezar a trabajar desde ahí en la unidad, estar vinculados online las 24 horas, generar foros de debate, construcciones de programas, y creo que esa tecnología es una herramienta fabulosa para ir más unidos y para ir también más rápido. Son muchas cosas las que hemos hecho. En las áreas rurales, cuando uno miraba, una vez Falcón, cuando estábamos en encuentro, me trae el mapa de la República Argentina con las áreas que uno podía ver televisión en forma libre y gratuita. Una hiperconcentración en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y algunos puntos dispersos a lo largo y ancho del país. ¿No tenés el mapa ahí, Falcón?
Bueno, uno miraba eso y decía, bueno, y entonces, claro, se explicaba cómo creció, de la manera que creció, el sistema pago en la Argentina, simplemente porque no había ninguna posibilidad para el que estaba alejado de los centros urbanos, en centros urbanos pequeños, de ver televisión si no era por los sistemas de pago. Para mí es una verdadera maravilla ver hoy el desarrollo de la televisión digital, cuando ese mismo mapa, el 82% de la población tiene acceso al sistema de televisión digital terrestre, que puede recibir por lo menos un paquete de 25 señales en forma libre y gratuita, y cuando ve también todo el mapa, no como dice León Gieco, de la Quiaca a Ushuaia, sino de la Quiaca hasta la Antártida, porque también desplegamos el sistema de la Antártida, de televisión satelital libre y gratuita, donde la cobertura hoy sí, y esto es una realidad indiscutible, es así, de aquel mapa de poquitos puntos, hoy tenemos la totalidad del territorio, el sistema de televisión disponible, de una televisión libre, gratuita y de alta calidad. Y le aseguro que es emocionante lo que hicimos en las escuelas rurales, de la mano de este sistema desplegado a nivel satelital, llevar a 11.000 escuelas rurales, la televisión, llevar el equipito de televisión, poner los televisores y descubrir que niños que nunca en su vida habían visto televisión, ahora, como lo hace cualquier niño de una población urbana, él también puede disfrutar de la televisión, ver a sus equipos de fútbol, ver Paca Paca y formarse viendo las distintas propuestas audiovisuales. Son muchas las cosas que nos quedan por hacer. Como último ejemplo de lo que estamos haciendo, y que me parece que también que es un signo de estos tiempos, es la situación de comunicación satelital de la Argentina. De la mano del neoliberalismo nosotros quedamos atados para lo que es la cobertura en la República Argentina de una empresa de capitales franceses, y el proyecto no tuvo continuidad. Esto nos encuentra en la crisis del año 2001 sin un proyecto satelital, sin un proyecto de un sistema de comunicación satelital. La Argentina, como todos los países del mundo, tiene derecho a tener su órbita para colocar los satélites. Ahora, los poderosos, como siempre, ¿qué es lo que han diseñado? Te asignan la frecuencia. Cada uno de vuestros países tiene una frecuencia asignada. Ahora, si durante un periodo de tiempo ese espacio no se usa, se lo sacan a aquellos países que carecen de recursos y se pierde la órbita, y la ocuparán o los franceses o los americanos o los británicos. Nosotros los argentinos estuvimos a un tantito así de perder las dos órbitas que teníamos, y con sagacidad Néstor Kirchner y Guillermo Moreno, secretario de Comunicación en ese momento, se plantearon resolver esto. Y la resolución fue aprovechar el conocimiento que en los últimos años venían desarrollando los científicos y los técnicos argentinos. Aquellos que una vez fueron expulsados por una dictadura atroz de la Facultad de Ciencias Exactas en un episodio trágico de la historia de la educación argentina, como fue la Noche de los Bastones Largos, cuando en los años 60 científicos, técnicos se formaban con mucha fuerza. Bueno, todo ese proceso quedó frustrado, pero quedaron varios científicos, técnicos, muchos en Venezuela, muchos en Chile, dispersos por el mundo trabajando. Y después desarrollando allí en Bariloche la energía atómica. Fruto de toda esa experiencia se crea una empresa, INVAP, una empresa ARSAT, y los argentinos comenzamos a desarrollar y a fabricar un satélite de comunicaciones íntegramente diseñado y construido por estos científicos argentinos. Entonces, en este momento, ahí en la fábrica de Bariloche, se está terminando ARSAT 1, es un satélite que volará
a 36.000 kilómetros de altura, va a ubicar lo único que dependemos de Francia en este caso es el lanzamiento, el cohete. O sea, se hace el satélite íntegramente en Bariloche, se lo lleva a la Guyana Francesa, se lo monta en el cohete, vuela a 35.000 kilómetros de altura y después se desprende. En el momento que se desprende, nuevamente, los técnicos argentinos, desde Benavides y desde Falda del Carmen, toman el control, lo sacan y lo ponen en la órbita y a partir de ahí empieza a iluminar a toda Sudamérica. Esto se va a hacer el año que viene y creo que es responsabilidad nuestra de esta tecnología que una vez más esté al servicio de la cultura de la vida y al servicio de la unidad latinoamericana. Son muchas las cosas que podemos hacer con este satélite que iluminará fundamentalmente a la Argentina, particularmente, pero a toda Sudamérica. Creo que todos estos cambios, todos estos pasos que estamos dando, todas estas señales que nos acercan más a aquel sueño de San Martín, de Bolivia, de Bolívar, de construcción de unidad latinoamericana, lo sabemos, lo aprendimos, es la única manera de construir y de dar pasos. Lo hemos aprendido, cuando nos encontramos separados son frustraciones, son sufrimientos de nuestros pueblos, son empobrecimiento y empobrecimiento. Cuando estamos unidos, como estamos unidos desde hace estos últimos 10 o 15 años, podemos construir, mirar de otra manera. Yo espero, tengo esperanza y estoy seguro que va a ser así, que este encuentro de televisión nos va a servir para hacer cosas concretas, que no quede este encuentro en el discurso, que no quede este encuentro en simplemente artículos en un libro o en publicaciones, que esto se traduzca en mensajes, que eso se traduzca en ese debate de ideas, de cambio cultural que tenemos que hacer nosotros todos los días para la felicidad de nuestros pueblos y para honrar a aquellos seres extraordinarios que avanzaron en la construcción, que soñaron esta América. No nos olvidemos que estamos en el país del Che. Es cierto, compañera, que el Che es cubano, pero también el Che es argentino. Bueno, él y toda esta generación de latinoamericanos lucharon por esta construcción. Son tiempos hermosos, con dificultades, muchas veces nos insultan, pero nosotros creemos en esta verdad, creemos en esta construcción. El camino es duro, pero desde esta unidad y desde esta diversidad vamos a trabajar para la felicidad de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue la palabra del presidente de Radio y Televisión Argentina, el señor Tristán Bauer. Y de esta manera damos por inaugurada las jornadas de este debate e intercambio del segundo encuentro de televisoras públicas de América Latina, Buenos Aires, 6 y 7 de junio del 2013. Señoras, señores, bienvenidos y espero que sea fructífero para todos los medios de comunicación. Agradecemos a todas las autoridades presentes, también se suma el diputado nacional Mario Porto y muchísimas personas más. Vamos a contarles que seguimos con un encuentro, luego en el cronograma tempranito, que estaba pautado para la hora 11, vamos a estar hablando de distintos temas, entre ellos realidades, perspectivas y dificultades de los medios de comunicación en Latinoamérica y los nuevos marcos regulatorios. Vamos a hablar también de la televisión pública de América Latina, de los conceptos de la realidad, diversidad e inclusión, moderado por el periodista Pedro Brigger. Van a participar el director ejecutivo de la televisión pública, Martín Bonavetti, Raúl Cremux, director general de Canal 22 de Conaculta, México, Rafaela Balanza Recasén, directora general de Canales Educativos ICRT de Cuba, Yole Mendoza, directora vicepresidente de la EBC de Brasil, Jessica Trichten, directora del Polo Audiovisual de Educar, Daniel Wilber, del Consejo Federal de la Televisión Pública. Queremos destacar también que las fotografías que ustedes ven a los alrededores del salón y en el hall central
es una muestra fotográfica llamada Infancias de Latinoamérica, producidas por la Fundación Walter Benjamin. En 15 minutos estamos arrancando la primera reunión y debate de intercambio en estas jornadas de encuentro de televisoras públicas de América Latina. Tengan todos ustedes muy buenos días.